Hay una verdad que los ricos conocen y que la mayoría de las personas ignoran toda su vida. No tiene que ver con suerte, ni con talento, ni siquiera con cuántas horas trabajas. Es algo mucho más profundo, más silencioso y más poderoso, tu forma de pensar sobre el dinero. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que nacen en la pobreza y logran construir imperios, mientras que otras, nacidas en la abundancia, lo pierden todo? ¿Por qué dos hermanos criados bajo el mismo techo pueden tener destinos financieros completamente opuestos, aunque hayan tenido las mismas oportunidades? La respuesta no está en las circunstancias externas, ni en la economía, ni siquiera en el sistema. La respuesta está dentro de ti. Porque no atraes lo que deseas, atraes lo que verdaderamente crees que eres. Y aquí está el secreto que nadie te enseñó en la escuela. El dinero no sigue a quien más lo necesita, ni siquiera a quien más lo busca. El dinero sigue a quien está en sintonía mental con la abundancia. Si en lo más profundo de ti crees que no mereces ser rico, si el dinero te produce culpa, miedo o vergüenza, entonces, sin saberlo, estás rechazando la riqueza constantemente. Esto no es una frase bonita. Es una ley universal. El dinero es una forma de energía, y como toda energía, responde a la vibración que emites con tus pensamientos, emociones y decisiones. Si piensas en pequeño, si te conformas con sobrevivir, si aceptas la mediocridad como tu destino natural, el universo responderá con más de lo mismo. Pero si te atreves a pensar en grande, si cambias tu identidad mental y comienzas a actuar como una persona que merece riqueza, aunque aún no la veas reflejada en tu cuenta bancaria, entonces el dinero comenzará a fluir hacia ti de formas que ni imaginas. Este video no es solo teoría. Es una historia real. La historia de alguien que, desde uno de los barrios más humildes de México, logró transformar su destino económico cambiando una sola cosa, su forma de pensar. Y al final de este video, tú también vas a entender por qué eres lo que piensas, y el dinero siempre sigue a quien piensa en grande. La verdad sobre el dinero y la mente. El dinero no es solo un pedazo de papel, ni un número en tu cuenta bancaria. El dinero es una manifestación física de cómo piensas, cómo sientes y cómo te ves a ti mismo. La mayoría de las personas nunca lo entiende, y por eso viven atrapadas en una lucha constante por sobrevivir, por pagar cuentas, por llegar a fin de mes. Pero lo que nunca les enseñaron es que su verdadera situación financiera no comienza en su billetera, sino en su mente. Desde pequeños, absorbemos creencias sin darnos cuenta, el dinero es malo, los ricos son egoístas, tener mucho dinero te cambia para mal. Cada vez que escuchabas a tus padres discutir por falta de dinero, cada vez que alguien te decía que mejor pobre pero honrado, tu subconsciente grababa esa información como verdad absoluta. Y esas ideas siguen ahí, guiando silenciosamente cada decisión que tomas. Por eso, no importa cuánto te esfuerces. Si tu mente está programada con creencias de escasez, vas a sabotearte una y otra vez. El dinero que llega, se va. Las oportunidades que aparecen, las dejas pasar. Todo porque, en el fondo, no crees que mereces abundancia. Ahora, detente un segundo y hazte esta pregunta: ¿qué pienso realmente del dinero? ¿Lo veo como algo bueno, como una herramienta de libertad? ¿O lo asocio con estrés, conflicto, sacrificio o codicia? Esa respuesta lo dice todo. La mente humana es como un imán. Atrae no lo que deseas superficialmente, sino lo que crees profundamente. Por eso, si dentro de ti vives con miedo, con inseguridad, con pensamientos como esto es demasiado bueno para ser verdad, el universo responde exactamente a esa vibración. Pero aquí está lo más poderoso: tú puedes cambiar esa programación. Así como un software se actualiza, tu mente también puede reescribir sus creencias. Puedes aprender a pensar como una persona rica, a sentirte cómodo con la idea de tener dinero, a dejar de rechazarlo inconscientemente. Y cuando eso sucede, no solo cambias tu economía, cambias tu identidad. Porque el dinero no te transforma, revela lo que ya estaba dentro de ti. Si piensas en grande, el dinero amplificará esa grandeza. Si piensas en pequeño, el dinero se esfumará. El dinero es un amplificador, hace más evidente quién eres por dentro. Y aquí va una verdad incómoda:
no necesitas ganar más para empezar a atraer más. Necesitas pensar diferente. Cambiar tu narrativa interna. En lugar de decir no puedo, comenzar a preguntarte cómo puedo lograrlo. Mientras sigas creyendo que la solución está afuera, en un nuevo empleo, en una herencia, en ganarte la lotería, seguirás siendo esclavo de lo externo. La verdadera riqueza comienza cuando entiendes que todo parte de ti. No eres víctima de tu cuenta bancaria. Eres su creador. Eres el origen de tu prosperidad o tu pobreza. Hay personas que, sin importar cuánto dinero ganen, siempre terminan en deuda. ¿Por qué? Porque su identidad está ligada al sacrificio, al esfuerzo, al merecimiento condicionado. Por eso el dinero que llega, se escapa. Porque no tienen el recipiente mental adecuado para retenerlo. Así que antes de aprender técnicas para ganar dinero, antes de buscar negocios, inversiones o trucos financieros, empieza por observar tus pensamientos. Porque ahí está la raíz. Ahí está el inicio de todo. Y si eres capaz de transformar tu mente, el resto seguirá como consecuencia inevitable. Cambiar tu realidad financiera comienza por cambiar la historia que te cuenta sobre ti y sobre el dinero. Y esa historia, puedes empezar a reescribirla hoy mismo. Mentalidad millonaria vs mentalidad de escasez. La diferencia entre una persona rica y una persona pobre no empieza en el banco. Empieza en su manera de ver el mundo. Una persona con mentalidad millonaria interpreta la realidad de forma completamente distinta a alguien con mentalidad de escasez. Pueden vivir en el mismo país, en la misma ciudad, enfrentar la misma crisis económica, y aún así tener resultados radicalmente diferentes. ¿Por qué? Porque lo que determina tu vida no es lo que te pasa, sino cómo interpretas lo que te pasa. Cuando una persona con mentalidad de escasez escucha la palabra crisis, su primer impulso es el miedo. Piensa en recortes, en pérdida, en sobrevivir. Suspende sus planes, se retrae, se paraliza. Por otro lado, una persona con mentalidad millonaria escucha la misma palabra y automáticamente busca oportunidades. ¿Dónde puedo aportar valor? ¿Qué nueva necesidad está surgiendo? ¿Cómo puedo adaptarme más rápido? Esto no es optimismo ingenuo, es visión estratégica. Es una forma de entrenar la mente para enfocarse en soluciones, no en problemas. Mientras uno se pregunta, ¿qué voy a perder? El otro se pregunta, ¿qué puedo ganar si actúo con inteligencia? El que piensa en escasez cree que el pastel es limitado, que si otro gana, él pierde. Por eso envidia, compite y se frustra. El que piensa en abundancia, en cambio, sabe que el pastel puede hacerse más grande para todos. Coopera, crea, comparte. Donde uno ve competencia, el otro ve colaboración. Mientras uno dice, no puedo permitírmelo, el otro pregunta, ¿cómo puedo permitírmelo? Mientras uno gasta el dinero en cosas que le dan placer inmediato, el otro lo invierte en cosas que le dan libertad a largo plazo. Uno quiere verse rico, el otro quiere ser libre. Y aquí está el punto clave. La mentalidad millonaria no es una consecuencia de tener dinero, es la causa que lo genera. Personas con mentalidad de escasez pueden ganar la lotería y en pocos años volver a estar en la ruina. Personas con mentalidad de abundancia pueden empezar desde cero y construir imperios. ¿La diferencia? Su forma de pensar, su identidad, sus hábitos mentales. El que piensa como pobre busca seguridad. El que piensa como rico busca crecimiento. Uno se aferra a lo conocido, el otro se lanza a lo posible. Uno vive reaccionando, el otro vive creando. Uno piensa en sobrevivir, el otro piensa en impactar. Y esto no es teoría. Es observable. Basta mirar alrededor. ¿Quiénes son los que constantemente se reinventan? ¿Quiénes encuentran oportunidades donde otros ven caos? ¿Quiénes, incluso cuando fallan, vuelven a levantarse con una visión más clara y aún más ambiciosa? Las personas que piensan en grande no esperan a tener dinero para sentirse abundantes. Deciden vivir como personas abundantes desde ya. Invierten tiempo en aprender, en crear, en relacionarse con otros visionarios. No compran por estatus, compran por propósito. No trabajan por obligación, trabajan por misión.
Y aquí está lo transformador, tú puedes elegir qué mentalidad adoptar. No necesitas cambiar de trabajo, ni de ciudad, ni de familia. Solo necesitas cambiar de pensamiento. Y eso lo puedes hacer hoy, ahora mismo. Pregúntate, ¿cómo reacciona alguien con mentalidad rica ante esta situación? ¿Cómo toma decisiones? ¿Qué hábitos tiene? Y empieza a actuar desde ese lugar, aunque tu realidad aún no se haya transformado por completo. Porque cuando piensas como una persona rica, tarde o temprano, el dinero empieza a buscarte. Porque el dinero busca mentes capaces de multiplicarlo, protegerlo y expandirlo. Y tú puedes convertirte en una de esas mentes. Fe, identidad y transformación. Para cambiar tu vida financiera, no basta con querer más dinero. Necesitas algo mucho más poderoso, una nueva identidad. Tu identidad es la imagen mental que tienes de ti mismo. Es ese yo interno que decide que mereces, que puedes lograr y hasta dónde puedes llegar. Si tu identidad está ligada a la escasez, al esfuerzo extremo, al yo no soy suficiente, no importa cuánto ganes, vas a perderlo o sabotearlo. ¿Por qué? Porque tu mente siempre va a buscar confirmar esa identidad con acciones, pensamientos y decisiones que encajen con ella. Aquí entra un concepto que muchas personas malinterpretan, la fe. La fe no es una esperanza ciega ni una idea religiosa. La fe, en este contexto, es la certeza interna de que lo que deseas ya existe como posibilidad real para ti. Es ver con los ojos de la mente lo que aún no se ve con los ojos físicos. Es caminar con confianza hacia un futuro que ya crees tuyo, aunque nadie más lo vea. Jesús lo dijo en Mateo 17:20, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, muévete, y se movería. Esta no es solo una metáfora espiritual. Es una verdad mental, la fe moviliza realidades invisibles. Cuando crees profundamente que algo es posible, empiezas a actuar de manera coherente con esa creencia. Y eso transforma tus decisiones, tu lenguaje, tu postura y tus resultados. La mayoría de las personas vive con fe en lo negativo. Tienen fe en el fracaso, en la escasez, en que las cosas no les salen bien. Y como creen eso, lo confirman constantemente. Sin darse cuenta, su mente trabaja 24/7 para mantenerlos dentro de esa historia. Pero tú puedes elegir reprogramar tu fe. Imagina cómo cambiaría tu vida si tuvieras una fe inquebrantable en tu capacidad de crear riqueza. Si pensaras como alguien que ya es próspero. Si tomaras decisiones desde la abundancia, no desde el miedo. Si en lugar de esperar que el mundo cambie, tú decidieras cambiar tu mundo interior primero. La transformación comienza cuando dejas de verte como víctima de las circunstancias y te reconoces como creador de tu destino. No necesitas esperar a que todo esté perfecto para empezar. Empiezas ahora, con lo que tienes, desde donde estás. Una identidad rica no nace cuando ya tienes dinero. Nace cuando decides pensar como alguien que lo merece y lo construye, sin importar las condiciones. Es la forma en que hablas, en que caminas, en que tomas decisiones, en que te relacionas con el dinero, incluso si en este momento tu cuenta bancaria está vacía. Esto no se trata de aparentar. Se trata de alinear tu mente con la abundancia. De romper con los viejos patrones que heredaste. De decidir que tu pasado no dicta tu futuro. De declarar mentalmente, a partir de hoy, dejo de ser quien fui y me convierto en quien necesito ser. Porque lo que piensas de ti mismo se convierte en una profecía. Si crees que solo estás hecho para sobrevivir, vivirás al límite. Si crees que puedes impactar, liderar y crear valor, empezarás a actuar como tal. Y el universo responderá, no por magia, sino por lógica mental y energética. Cambiar tu identidad no es fácil, porque implica incomodidad. Significa salir de hábitos viejos, alejarte de personas que no creen en ti, hacer cosas que nunca has hecho. Pero es necesario. Porque no puedes tener una vida de abundancia con una mentalidad de escasez. Y aquí está lo hermoso, cada vez que eliges actuar como una persona rica en pensamiento, tu identidad se fortalece. Y con cada paso, la transformación se vuelve más real. No esperes sentirte listo. Da el salto con fe. Porque como dijo una vez Napoleón Hill,
lo que la mente puede concebir y creer, la mente puede lograr. Y tú ya has concebido una nueva realidad. Ahora es momento de creerla y construirla. Historia de Lupita Morales, parte 1. Lupita Morales tenía 34 años y una rutina marcada por la necesidad. Cada día, antes del amanecer, se levantaba en su pequeña casa de lámina en la colonia Libertad, en Tijuana. Encendía el anafre, preparaba café de olla y tortillas para sus dos hijos, Sebastián de 12 años y Paloma de 8. Después, tomaba 2 camiones para llegar a su trabajo como señora de limpieza en una maquiladora. 12 años en los mismos pasillos. 12 años limpiando los mismos baños, recogiendo los mismos papeles, escuchando las mismas quejas. Su salario, 4,800 pesos mensuales. Con eso pagaba renta, alimentos, útiles escolares, y al final del mes, si tenía suerte, le quedaban 200 pesos. Esos los guardaba en una vieja lata de café, debajo de su cama, soñando con un día poder comprarle una bicicleta a Sebastián. Pero lo que nadie sabía era que Lupita tenía algo distinto. Mientras sus compañeras se quejaban del jefe, del horario o del poco sueldo, ella guardaba silencio. No porque fuera conformista, sino porque en lo más profundo de ella, una idea comenzaba a germinar. Una idea que, al principio, le daba miedo, pero también esperanza. Todo empezó un domingo por la tarde, cuando encontró un libro abandonado en la parte trasera del camión. Tenía las esquinas dobladas, la portada desgastada y olía a humedad. El título, sin embargo, captó su atención de inmediato: Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Esa noche, mientras sus hijos dormían y la casa seguía a oscuras por falta de electricidad, Lupita encendió una vela y empezó a leer. Cada palabra parecía hablarle directamente a ella. No entendía todo, pero sentía algo dentro de sí removiéndose. Algo que había estado dormido por años. El libro hablaba de deseos ardientes, de decisiones firmes, de fe inquebrantable. Y por primera vez, alguien le decía que podía aspirar a más. Que no estaba condenada a la vida que llevaba. A la mañana siguiente, algo cambió. Mientras limpiaba la oficina del gerente de producción, no solo recogió basura. Observó. Miró los gráficos en la pared, los informes en el escritorio, los nombres en los correos. Por primera vez en 12 años, no vio esa oficina como un lugar intocable. La vio como un centro de decisiones. Como un sitio donde se movía el poder. Y se preguntó, ¿por qué no yo? Esa misma semana, comenzó a hacer preguntas. Preguntó cómo funcionaban los procesos de producción, por qué a veces se desperdiciaban tantos materiales, quién decidía qué proveedores contratar. Algunos supervisores la miraban con desconfianza, otros con curiosidad. Sus compañeras pensaban que se había vuelto loca. Lupita, tú solo limpia y no te metas en lo que no te importa, le decían. Pero algo había cambiado. Ya no podía conformarse con solo limpiar. Ahora, veía la fábrica con ojos distintos. Como si todo lo que había ignorado por años ahora le gritara, pon atención, aquí hay una oportunidad. Comenzó a tomar notas mentales, a recordar patrones, a detectar fallos. Veía lo que otros pasaban por alto. Fue entonces cuando notó lo que nunca antes había visto, grandes cantidades de tela descartada en la zona de residuos. Retazos completos, de buena calidad, simplemente tirados a la basura. Esa noche, en lugar de irse directo a casa, le pidió al supervisor que le permitiera llevar algunos pedazos. Él dudó, pero accedió. Es bajo tu responsabilidad, le dijo. Durante las noches siguientes, Lupita desempolvó una antigua máquina de coser Singer que había heredado de su abuela. No sabía mucho de costura, pero empezó a experimentar. Aprendió por ensayo y error. Primero hizo un mandil. Luego, unas fundas para cojines. Después, pequeños caminos de mesa. No era costurera, pero estaba aprendiendo. Y sobre todo, estaba creando valor. No solo cosía telas, cosía una nueva identidad. Mientras cosía, recordaba frases del libro: todo lo que la mente puede concebir y creer, la mente lo puede lograr. Cada puntada era un acto de fe. Cada retazo una posibilidad.
Empezó a dormir menos, pero no por agotamiento, sino por emoción. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo nuevo se estaba gestando en su vida. El siguiente domingo, se armó de valor. Guardó sus creaciones en una bolsa y fue al tianguis del barrio. Extendió una manta en el suelo y colocó sus productos con cuidado. Al principio, la gente pasaba de largo. Algunos se detenían a mirar. Una señora mayor le compró 2 mandiles por 80 pesos. Un joven le compró fundas por 120. Al final del día, Lupita había vendido 340 pesos. Para muchos, era poco. Para ella, fue una señal. No por el dinero, sino por lo que representaba. Por primera vez en su vida, había generado ingresos por su cuenta. No por limpiar, no por obedecer, sino por pensar, crear y actuar. Esa noche, contando los billetes en la mesa, sintió algo que no sentía desde hacía años: control. Control sobre su tiempo, sobre su esfuerzo, sobre su destino. Supo que ese era solo el comienzo. Y aunque aún no tenía respuestas claras ni un plan definido, sabía una cosa: su forma de pensar ya no era la misma. Había empezado a pensar como alguien que podía cambiar su historia. Lupita volvió a trabajar el lunes con una energía distinta. Aunque físicamente estaba agotada, mentalmente se sentía encendida. La experiencia de vender sus productos, por más sencilla que fuera, le había dado un combustible nuevo: esperanza con dirección. Por primera vez en años, sentía que tenía una opción. Durante esa semana, continuó pidiendo retazos de tela y cosiendo por las noches. Cada diseño era más cuidado, más funcional. Anotaba qué productos se vendían más rápido, qué colores preferían las señoras del mercado, cuáles generaban más comentarios. Sin saberlo, estaba desarrollando instinto empresarial. También comenzó a preguntarse: ¿y si pudiera vivir de esto? ¿Y si esto pudiera ser algo más que un ingreso extra? Pero lo que no sabía era que alguien más también había notado su actividad. Un jueves por la tarde, mientras acomodaba las telas en el área de residuos, el supervisor general se acercó con una expresión severa. «Lupita, ¿qué estás haciendo con esa tela? Solo me llevo lo que van a tirar. Ya me dieron permiso. No es tan simple. Esto es propiedad de la empresa. No puedes llevarte nada más». Las palabras cayeron como un balde de agua helada. Sintió como su garganta se apretaba. Trató de explicarse, pero fue inútil. El acceso a los retazos le fue prohibido. Esa noche no cosió. No leyó. No habló. Se sentó en la oscuridad de su cocina, viendo cómo su sueño se desmoronaba. Pensó en rendirse. Pensó que quizás sus compañeras tenían razón. Que había sido una tontería creer que ella podía cambiar su historia. Pero en ese silencio, una frase volvió a su mente: cada adversidad trae consigo la semilla de un beneficio igual o mayor. Esa semilla estaba en su mente. Y aunque era pequeña, ardía con fuerza. Al día siguiente, con el corazón acelerado, tomó una decisión que nunca antes había considerado: hablar directamente con el gerente general de la maquiladora. Nunca había cruzado más de un saludo con él. Pero entendió que si quería una vida distinta, tenía que hacer cosas distintas. Se puso su mejor blusa, se ató el cabello y, al final de su jornada, se presentó en su oficina. «Señor Hernández, soy Guadalupe Morales. Trabajo en limpieza. ¿Podría hablar con usted unos minutos?» El gerente, sorprendido, accedió. Lupita le habló de la tela que se desperdiciaba. Le mostró ejemplos de los productos que había creado. Le explicó cómo los vendía en el mercado, cómo había generado ingresos y cómo creía que la empresa podía beneficiarse si le daban acceso formal al material descartado. Él escuchó en silencio. Luego, tras unos segundos, le dijo: «Tienes un mes. Te asignaré un pequeño espacio y podrás usar los residuos textiles bajo supervisión. Quiero ver resultados». Ese mes, Lupita se convirtió en una fuerza imparable. Llegaba 2 horas antes a separar materiales. Cumplía con su trabajo de limpieza con excelencia. Y al terminar, se encerraba en el pequeño cuarto que le asignaron y cosía hasta la noche. Su casa se volvió un centro de operaciones. Sebastián ayudaba a cortar telas,
Paloma organizaba las bolsas. Era una empresa familiar, aunque nadie la llamara así. Al final de ese mes, Lupita había vendido productos por 3,200 pesos, casi lo mismo que su salario. Pero eso no era todo. Había reducido en un 40% el volumen de residuos textiles, generando ahorros a la maquiladora. El gerente quedó tan impresionado que le ofreció un bono mensual y libertad para seguir produciendo. La mayoría hubiera corrido a comprar cosas postergadas durante años. Un refrigerador nuevo, una televisión, ropa para los niños. Pero Lupita hizo lo impensado, reinvirtió cada peso. Compró más materiales, más herramientas, contrató a una vecina para ayudarle. ¿Estás loca?, le dijo su amiga Rosa. Apenas estás ganando un poco más y ya estás contratando gente. Mejor guarda para una emergencia. Pero Lupita había entendido algo profundo. El dinero que se guarda se estanca, el dinero que se invierte se multiplica. En los meses siguientes, su negocio despegó. Contrató a 2 mujeres más. Ya no solo vendía en el tianguis, sino también en 2 tiendas de decoración del centro. Aprendió a usar Excel. Hizo etiquetas. Registró su marca. No tenía estudios, pero tenía determinación. Y cada paso que daba reforzaba su identidad. Ya no era una empleada, era una empresaria. Pero justo cuando todo parecía ir viento en popa, la vida volvió a ponerla a prueba. El negocio iba creciendo. Las ventas aumentaban, las clientas pedían más productos personalizados, y Lupita empezaba a ver algo que antes solo era un sueño lejano: estabilidad. Su pequeño taller ya empleaba a 5 mujeres del barrio. Su casa, aunque modesta, ahora tenía energía eléctrica, un refrigerador nuevo y, por primera vez, un ambiente de alegría constante. Los domingos ya no eran solo para descansar, también para planear, para soñar, para construir. Pero justo cuando todo parecía encaminarse, llegó el golpe más inesperado. El gerente Hernández, quien había creído en ella desde el principio, fue trasladado a otra planta. En su lugar llegó un joven recién graduado, con traje bien planchado, sonrisa rígida y una actitud distante. Desde el primer día dejó en claro que quería profesionalizar la imagen de la maquiladora. Su enfoque era corporativo, impersonal, inflexible. 2 semanas después, citó a Lupita a su oficina. Ella fue con su cuaderno lleno de apuntes y estadísticas de lo que había logrado con el programa de reciclaje. Señora Morales, hemos decidido cerrar el programa de aprovechamiento de residuos. No va con la imagen corporativa que queremos proyectar. Tendrá 2 semanas para desocupar el espacio asignado. Lupita sintió cómo se le apretaba el pecho. Quiso protestar, explicar todo lo que había logrado, mostrar números, historias, resultados. Pero el nuevo gerente fue tajante. No es personal. Es política de imagen. Gracias por su comprensión. Regresó a casa con los ojos llenos de lágrimas. Pensó en su taller, en las mujeres que ahora dependían de él, en Sebastián y Paloma. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vulnerable. Casi derrotada. Había construido algo valioso, y ahora parecía desmoronarse por una decisión sin alma. Pero algo dentro de ella no le permitió rendirse. Tal vez fue la costumbre de resistir. Tal vez fue ese pensamiento que ya se había vuelto parte de su ADN. Los obstáculos no son el final, son parte del proceso. No eres lo que te pasa, eres como decides responder. Esa noche, sentada en la cocina, tomó una decisión. Ya no podía depender de permisos ajenos. Tenía que volverse independiente. Tenía que apostar por sí misma. No solo por ella, sino por todas las mujeres que creían en su visión. Usó todos sus ahorros para comprar tela al mayoreo. Rentó un pequeño local en la colonia. Consiguió máquinas usadas. Rediseñó su catálogo. Hizo tarjetas, creó una página en redes sociales y contactó con proveedores locales. No había marcha atrás. Era su salto al vacío. Cuando Sebastián, que ya tenía 13 años, la vio empacando todo, le preguntó: «Mamá, ¿estás segura? ¿Y si no funciona?».
Lupita lo miró con la serenidad de alguien que ya no tenía miedo a empezar de nuevo. Mi hijo, la seguridad real no viene de un trabajo. Viene de confiar en lo que eres capaz de crear. En los siguientes 6 meses, Textiles Lupita se transformó en una pequeña empresa local con presencia regional. Tenía un equipo de 12 mujeres, un espacio propio y contratos con tiendas de decoración en Tijuana y en San Diego. A través de una clienta, conoció a un comprador que trabajaba con negocios latinos en el sur de California. Aprendió lo básico de inglés en clases nocturnas. Ya no era solo una costurera. Era una líder. Una estratega. Una mujer que había construido desde cero una nueva realidad. Pero lo más impactante no era el dinero, ni el local, ni los contratos. Lo más grande era su transformación interna. Ya no caminaba con la mirada hacia abajo. Su voz era firme. Su lenguaje había cambiado. Su visión se había expandido. Pensaba en grande. Y por eso, el dinero la seguía. Un año después de haber renunciado a la maquiladora, Lupita regresó al lugar, pero esta vez como proveedora. Su empresa había ganado el contrato para confeccionar los uniformes del personal administrativo. Las trabajadoras de limpieza la vieron entrar en un auto que no reconocían. Con ropa elegante y un aire de dignidad imponente. Ya no era la Lupita de antes. Era la mujer que se atrevió a pensar diferente. ¿Cómo lo hiciste, Lupita?, le preguntó una de ellas. ¿Cuál fue tu secreto? Lupita sonrió. No por soberbia, sino con humildad. No hay secreto. Solo cambié mi forma de pensar. Dejé de preguntarme por qué no tenía dinero, y empecé a preguntarme cómo podía crearlo. Hoy, 3 años después de haber encontrado aquel libro polvoso en el camión, Lupita Morales no solo es dueña de su negocio. Es dueña de su historia. Vive en una casa propia. Sus hijos van a escuela privada. Y lo más importante, ha demostrado que nadie, absolutamente nadie, está condenado a vivir en escasez si se atreve a pensar diferente. La historia de Lupita no es un cuento de hadas. No fue magia. No fue suerte. Fue un cambio profundo en su forma de pensar. Una transformación silenciosa, que comenzó dentro de su mente mucho antes de que se reflejara fuera. Porque la verdadera riqueza no empieza con dinero. Empieza con identidad. Con la forma en que te ves a ti mismo. Con lo que crees merecer. Con lo que decides hacer con lo poco que tienes hoy. Lupita no esperó a tener dinero para pensar como una persona próspera. Empezó a pensar como alguien valioso, capaz, inteligente, y el dinero llegó después. Porque el dinero no cambia a las personas. Las revela. Amplifica lo que ya hay dentro. Tú no eres lo que ganas. No eres tu cuenta bancaria. No eres tu pasado, ni los errores que cometiste, ni lo que te dijeron que podías o no podías lograr. Tú eres lo que decides pensar cada día. Y ese pensamiento crea hábitos. Y esos hábitos crean decisiones. Y esas decisiones construyen tu destino. Tal vez hoy te sientes atrapado. Tal vez estás cansado de intentar y ver siempre los mismos resultados. Pero déjame decirte esto, no estás atado a tu situación actual. Puedes cambiarla. ¿Cómo? Cambiando tu mentalidad. No necesitas un plan perfecto. Solo necesitas un pensamiento nuevo. Una creencia nueva. Una chispa de fe. Empieza pequeño. Cambia tus palabras. Cuida tus pensamientos. Rodéate de personas que también creen en el crecimiento. Invierte en ti. Cuestiona tus creencias sobre el dinero. Y sobre todo, nunca olvides que no estás solo en este camino. Este canal existe para ayudarte a pensar más grande, a romper límites mentales y a construir una vida que realmente mereces. Aquí compartimos ideas, historias y herramientas que transforman mentes y destinos. Si esta historia te inspiró, si algo dentro de ti se encendió, suscríbete ahora y comparte este video con alguien que lo necesita. No sabes el poder que un mensaje puede tener en el momento justo. Porque cuando cambias tu mente, todo lo demás empieza a cambiar también. Y lo que parece imposible, se vuelve inevitable.